Es la interrupción del embarazo cuando el hijo se considera un feto. Es aquel que no es provocado, puede ocurrir por un accidente. Es la interrupción activa del desarrollo vital del embrión o feto hasta las 22 semanas de embarazo. Es cuando el doctor determina que está en riesgo la vida de la madre o del hijo. El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin consentimiento de una de ellas. Puede producirse entre adultos o de un adulto a un menor, en el cual se le denomina abuso sexual infantil, o incluso entre menores. Un abuso sexual es un trauma que marca a una persona durante toda su vida. El golpe emocional que sufren las víctimas es muy fuerte y les genera una gran pérdida de confianza hacia los demás. Testimonio real de Sheila Loor, quien fue víctima de una violación y producto de ¿Le podría esta mencionar, si es tan amable, a qué edad usted fue violentada sexualmente? A los 14 años, cuando mi mamá se hizo de un compromiso en los cuales el señor tenía 2 hijos varones y 2 hijas mujeres. El mayor de ellos tenía 18 y fue él el que me abusó sexualmente. Después de haber sido usted violentada por primera vez, ¿delató a su agresor o mantuvo silencio? Mantuve silencio, porque mi mamá era muy, ¿cómo se llama? Muy drástica y ella no había cómo decirle las cosas porque castigaba feo. Entonces yo me callé hasta cuando tocó de que, como ella siempre me mantenía interna, me llevó al internado y ahí en el internado en Guayaquil las monjas se aseguraban de lo que recibían y mi mamá había dicho que yo era virgen. Entonces nos revisaron y ahí se dieron cuenta que yo no era virgen. Entonces la llamaron a mi mamá y mi mamá me fue a traer y me trajo a la casa. Cuando de ahí yo ya me había enfermado 3 meses y yo no sabía por qué era que me pasaba eso, yo no le decía a nadie. Cuando de ahí ya mi mamá me dice que por qué yo no me enfermaba y me llevó al doctor y ahí le digo al doctor que yo estaba embarazada. El aborto ha sido motivo de debate durante décadas en países de distinto orden religioso y político. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, un aborto inseguro es practicado por cada 7 nacimientos en condiciones adecuadas. Globalmente ocurren alrededor de 40 a 50 millones de abortos anuales. De estos, 20 millones son considerados ilegales y en condiciones antihigiénicas. En el propio Ministerio de Salud Pública se registran 125.000 casos al año de interrupciones de embarazo. El 90% de ellos se realiza a adolescentes. En la Constitución de la República del Ecuador se contempla el derecho a la libertad de decidir cuándo y cuántos hijos o hijas tener, pero cuando se hace referencia al tema del aborto en casos de violación, se lo toma como una actividad ilícita. Frente a este tema existen diversas posturas. Una de ellas es los grupos en contra del aborto. En nuestro país, algunos de ellos son Ecuador Provida, Fundación Familia, Futuro. ¿Cuál es su punto de vista ahora que en la Asamblea Nacional se discute justamente dentro de las reformas al Código Penal la posibilidad de que el aborto deje de ser punible y se legalice, sobre todo en casos específicos, cuando hablamos de violación? ¿La violación justificaría un aborto? A ver, ninguna mujer necesita un aborto, ninguna.
así sea violada, no sea violada. Las mujeres necesitamos ayuda y de hecho nosotros somos un ejército de voluntarios a nivel de 10 ciudades en el Ecuador que estamos en las puertas de los abortuarios ofreciendo ayuda. Esta necesidad de la defensa de la vida en este momento se da sobre todo porque este niño tiene tantos derechos de vivir como usted, como yo, como cualquiera de nosotros. Entonces, esta necesidad de hablar del cuerpo de la mujer y del derecho del cuerpo de la mujer no puede ir sobre el otro, ¿no? Porque en ese caso justificaríamos también el sicariato. Entonces, el sicario es un hombre contratado porque a otra persona, a alguien le cae mal, porque le debe, porque no le gusta cómo es esa persona y se contrata a matar. Igual, en este caso, esta mujer estaría contratando un profesional, que no lo quiero llamar médico, un abortero, al que se le va a pagar, o el gobierno le va a pagar con sus impuestos, con mis impuestos, para que paguen un inocente. Exigimos penas, pero no para los inocentes. Buenas tardes, estamos aquí con la doctora Katiana Navarrete, abogada con quien vamos a conversar más sobre el tema del aborto por violación. Buenas tardes, doctora. ¿A cuántas mujeres víctimas de violación da respuesta el Código Penal? El Código Penal da una respuesta aproximada de un 1%, que corresponde a las mujeres que sufren de una discapacidad mental. El otro 99% no tiene respuesta alguna. ¿A cuántas mujeres aproximadamente aquí en el país son víctimas de violación? Bueno, actualmente se presentan denuncias de entre 10 y 14 diarias. De estas, del 14 al 30% tienen un embarazo. ¿Qué penas actualmente se impone a una mujer en caso que aborte, a pesar que se compruebe que su embarazo haya sido por violación? Bueno, el Código Penal en el artículo 444 establece una pena de 1 a 5 años de prisión, salvo en los casos establecidos en el artículo 447, en el que se establece que no será punible un aborto si se lo hiciere por precautelar la vida o la salud de la madre, o en el caso que hubiere una violación o estupro en una mujer idiota o demente. Para hacerlo esto se requiere del consentimiento del representante legal de la mujer. ¿Qué pena se le da en el caso de encontrar ningún consultorio o instituciones clandestinas que practiquen abortos? Obviamente para el consultorio, la clausura del mismo. Para el médico que realice se establece una pena que va de 8 a 12 años de reclusión. Y si muere el paciente se establece una pena de 12 a 16 años. Muchas gracias. La discusión entre la oposición y un oficialismo dividido se centra en el artículo 142 sobre el aborto no punible. Doctora Liliana Jayo, magíster en Género y Desarrollo, tratará el tema de la despenalización del aborto. ¿Usted de acuerdo o en desacuerdo con la despenalización del aborto por violación? Estoy de acuerdo en los casos de aborto terapéutico o eugenésico por violación. El tema de la maternidad es una elección que se debe hacer de forma libre y consciente, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí hay que pensar en el tema de los derechos de las mujeres como sujetos humanos, ¿no es cierto? Tomando en cuenta esto mismo, el momento en que una persona es violada, o bueno, en este caso una mujer es violada, ¿el abortar le ayuda a superar el trauma o por el contrario resulta siendo aún más un problema que una solución? Yo creo que cuando una mujer ha sido violada y queda embarazada y decide abortar, lo que más daño le causa son los discursos que predominan en la sociedad, los discursos androcentristas o patriarcales, los discursos religiosos, ¿no es cierto?, que condenan a la mujer que ha decidido tomar esta decisión. Ojo, incluso cuando son casos, ¿no es cierto?, de aborto terapéutico o genésico donde la vida de la madre está en peligro, ¿no es cierto?, o donde se conoce que hay malformaciones fetales y que no es viable el producto, ¿no?
Entonces, más daño hace estos discursos que la mujer escucha de que es una pecadora, de que se va al infierno, de que es una asesina, ¿no? Más daño le causa eso, ya, que el hecho en sí, ¿no es cierto?, del aborto. Se supone que el aborto en los países donde no es penalizado y donde es legal, ya es una práctica que no tiene consecuencias físicas. E incluso la atención es bastante humana, donde es integral, hay incluso un apoyo psicológico, ¿no? Y todo depende, ¿no es cierto?, las reacciones de las mujeres dependen de la cuestión particular. No es lo mismo una mujer que haya nacido, no sé, en el campo, a una mujer universitaria, a una mujer, no sé, del sur de Quito. Tiene que ver mucho el contexto, ¿no? En ciudades como Cuenca, la Red de Salud Sexual y Reproductiva, en conjunto con otras instituciones como el SENDAS, analizan las cifras alarmantes sobre el número de abortos que hay en el Ecuador. 125.000 mujeres abortan cada año en Ecuador. 125.000 mujeres, es una cifra súper alta. 342 mujeres abortan en el Ecuador a diario. Y una mujer aborta cada 4 minutos en el Ecuador. Entonces estamos hablando de un problema bastante serio. Estas cifras se ubican al Ecuador como uno de los países más que tienen índices más altos de aborto. Organizaciones de mujeres como el Frente por los Derechos Sexuales y Reproductivos y los colectivos como Salud Mujeres rechazaron el anterior 14 de octubre la penalización del aborto en casos de violación admitida en la Asamblea Nacional como parte de la aprobación parcial del nuevo Código Penal que sanciona más delitos. Los grupos a favor luchan por eliminar el aborto del Código Penal. Este es sancionado de 6 a 5 años de prisión, tanto para las mujeres que se lo realizan como para el médico practicante. ¿Cómo inició la idea de crear la línea telefónica? A ver, la línea telefónica Salud Mujeres nace en el 2008, hace aproximadamente 5 años o más de 5 años en realidad. Nace como una iniciativa de respuesta emergente por lo que sucedía en el país. Nosotras sabíamos que había una altísima cantidad de mujeres que se practicaban abortos en condiciones inseguras y que muchas de estas mujeres no tenían acceso ni siquiera a información sobre aborto con medicamentos o sobre cómo tener un aborto seguro de manera efectiva por el tema de la ilegalidad. Entonces, en ese contexto se decide justamente abrir una línea de información y también porque en el 2008 se estaba discutiendo las reformas a la Constitución ecuatoriana. Entonces, en esa época estábamos intentando incidir para que la Constitución logre avances en el tema de derechos de las mujeres y como veíamos que ese panorama estaba lejano o no se iba a poder lograr, decidimos que hay que hacer algo aquí y ahora que cambie esta realidad y que mejore la vida de las mujeres. Entonces se decide también, en esa época se decide hacer como una acción mediática grande, que era traer como un barco de un colectivo holandés que se llama Women on Waves, que significa mujeres en las olas. Entonces ellas generalmente lo que hacían es visitar países en donde el aborto estaba penalizado para, visitar con un barco, que es el barco de Women on Waves, en el que las mujeres podían acceder a un aborto seguro en aguas internacionales. Entonces, esa era una acción que queríamos realizar en el contexto de la Asamblea Constituyente. No se pudo realizar por problemas con el barco, logísticos y demás. Tenía 17 años. ¿Cuáles fueron tus reacciones después de la violación? Terrible, me sentía mal, decepcionada de la vida. Créeme que hasta llegué a querer suicidarme. Solo recuerdo que lloraba desesperada, no sabía cómo llegar con la noticia a mis padres, así que lo que primero hice fue llamar a mi mamá y de ahí se fueron dando las cosas, averiguándome quién y cómo pasó. ¿Después de cuánto tiempo tomaste la decisión de abortar? Una decisión muy rápida, la tomé desde que me enteré que estaba embarazada y la verdad quería hacerlo lo más rápido posible. ¿Influyó alguien en tu decisión? Mis padres, ya que ellos querían lo mejor para mí y mi futuro, así que respetaron mi decisión, porque ellos pensaban que simplemente no podía tener a un niño que no fue hecho con amor. Asambleísta Rosana Alvarado.
Gracias, presidente. No quería referirme al aborto porque encuentro que en el libro segundo, por supuesto, que hay observaciones más técnicas y más precisas, y a ellas quise referirme. Pero algo tengo que decir cuando pretenden que las mujeres otra vez, una vez más, legislemos y hagamos de las leyes actos de fe. Y si de fe se trata, yo voy a dar cuenta de algunas cosas que por acto de fe deberíamos suponer como ciertas. Y me voy a referir a esa misma fe con la que no puedo estar de acuerdo. Si es que dice, como dice Corintios, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que están sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, que las mujeres pregunten en la casa a sus maridos, porque es indecoroso que las mujeres hablen en la congregación. La mujer aprende en silencio, dice Timoteo, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia que hoy ha sido invocada y es lamentable y es peligroso por algunos asambleístas cuando pretenden que a la mujer violada, ¿sí?, a esa mujer es la que tiene que ir presa. Y puedo citar 1.000.000 de ejemplos que dice en la Biblia, y también puedo citar algunas frases de grandes patriarcas de la iglesia. ¿No sabes tú que eres una Eva?, dice Tertuliano. La sentencia de Dios sobre ese sexo tuyo vive en esta era. La culpa debe necesariamente vivir también. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera desertora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficientemente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios, del hombre. A causa de tu deserción, mujer, incluso el Hijo de Dios tuvo que morir. Esa es la fe en contra de las mujeres. Esos son los dogmas, los actos de fe con los que hoy algunos asambleístas pretenden legislar. ¿Cómo puede ser posible, compañero presidente, compañeros asambleístas? ¿Cómo puede ser posible? Recibimos correos electrónicos que nos dicen que de acuerdo a la santa religión católica se debe legislar. Señor presidente, yo nunca le he mandado a la iglesia la lista de lo que yo considero pecados, pero no permito que la iglesia me mande la lista de sus leyes. Las leyes son una cuestión de los legisladores. El aborto es un tema de salud pública. La Constitución dice, y con absoluta claridad, que la víctima no puede ser revictimizada. Uno de los temas más importantes y también que ha traído mucha polémica dentro del análisis de este Código Integral Penal es la despenalización del aborto. ¿Cuál sería su posición tomando en cuenta que dentro del bloque oficialista hay situaciones y posiciones contrapuestas? Dentro del bloque oficialista es un movimiento democrático que puede dar las posiciones que quieran, pero la decisión es única. Yo creo que hablé muy claro en la campaña cuando esas personas que ahora que sabemos que eran pro aborto, se tomaban las fotos conmigo para ganar las elecciones y sabían cuál era la posición. Lea nuestro Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se debe basar nuestra acción, que es por lo que votó el pueblo ecuatoriano, donde se habla de despenalizar el aborto. Por el contrario, la Constitución dice defender la vida desde la concepción. Hemos hablado muy claro, cualquier cosa que se aparte de esa línea es simplemente traición. Y parece que eso está sucediendo en la Asamblea. Se tomaron decisiones dentro del bloque. Aquí vamos a comer a la prensa corrupta. Yo lo dije el 24 de mayo. ¿No? A mí me ha costado mucho más trabajo las deslealtades, traiciones de los supuestos amigos que los aciertos de los enemigos. Estoy cansado de esto, de que se toman decisiones, se llenan la boca hablando de democracia, de todo, se toman decisiones y luego hacen todo lo contrario para ver si aprovechan la oportunidad. Mire, que hagan lo que quieran, ¿ya? Yo jamás aprobaré la despenalización del aborto más allá de lo que consta en las actuales leyes. Y es más, si siguen estas traiciones y lealtades, si mañana se evidencia, ¿no?, algo que está muy lamentable que está ocurriendo en el bloque del país, yo presentaré mi renuncia al cargo. Uno de los temas más importantes que se trataron en el debate estuvo el aborto. ¿Qué pasó al final? ¿Se despenaliza o no? De acuerdo al último informe, no hay despenalización del aborto. La penalización se mantiene en dos secciones: la penalización terapéutica y la penalización por violación.
Una de cada 4 mujeres ha sufrido violencia sexual. Muchos de esos actos fueron violaciones. Existe un 30% de probabilidades de que una mujer violada quede embarazada. El aborto inseguro es la segunda causa de muerte materna en el país. En Ecuador el aborto es legal, solo para mujeres con discapacidad mental que han sido violadas. Esta ley excluye al 99% de la población femenina. Esto es discriminatorio. 65% de ecuatorianas y ecuatorianos estamos a favor de la despenalización del aborto en caso de violación. Las leyes fueron hechas para mejorar. ¿Te unes? ¿Está en contra o a favor del aborto? En contra. En contra. Estoy en contra. Más en contra. Manale. En contra del aborto. Estoy en contra del aborto. Contra gane, paiganao. ¿Conoce a alguien que ha tenido un aborto? Sí. Sí. Sí conozco. Sí, a varias personas. Sí. Sí. Lo tengo, de muy de cerca. Es muy frecuente, de hecho. ¿Cree que esa persona debería ir a la cárcel? Pues... ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ir presa? Piénselo bien.